Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. Se recrudece la ofensiva del gobierno de Trump en Europa para que los países inviertan más en defensa. Con unas negociaciones de paz para Ucrania en el horizonte, el secretario de Defensa de Estados Unidos insiste en pedir más fondos a todos los estados de la OTAN. Pete Hegseth asegura que los Estados Unidos tienen más frentes, no solo en nuestro continente, y que deben ser los estados europeos quienes sufraguen, por tanto, la necesidad de más recursos. Antonio Martín. Sí, hace una hora Zelensky pedía a Estados Unidos que se ponga del lado de Ucrania y que lo exprese en la reunión que va a tener esta tarde con el número 2 de Trump. Hace unos minutos ha rebajado las expectativas el secretario de Defensa norteamericano. Pete Hegseth, que está en Polonia, donde ha exigido a los países europeos que en lugar de pedir más banderas para la OTAN, en referencia a Ucrania, se centren en invertir más en defensa y con amenaza incluida. No den por hecho que la presencia de Estados Unidos va a durar para siempre, ha dicho, ya que avisa, Estados Unidos tiene otras amenazas que centra sobre todo en la influencia de China. Otro miembro del gobierno de Trump, el secretario del Tesoro, está diciendo también en los últimos minutos que el presidente tiene un plan para aumentar la privatización en Ucrania y vincular más la economía de ese país con la de Estados Unidos. Por cierto, que el canciller alemán Olaf Scholz se muestra convencido de que hay que destinar más presupuesto para defensa, así como desarrollar una industria militar europea. Todo en respuesta a estas peticiones de Donald Trump. Scholz se enfrenta el próximo domingo 23 de febrero a unas elecciones donde las encuestas no le dan ninguna posibilidad de victoria frente a los conservadores. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Tras el encuentro entre el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, y el secretario de la OTAN, Mark Rutte, en Múnich, en el que han hablado sobre la necesidad de invertir más en la defensa comunitaria e impulsar el desarrollo de una industria europea de defensa, el canciller alemán dice estar de acuerdo. Ha escrito en la plataforma X que Europa debe ser capaz de defenderse de cualquier amenaza. Quiere, dice, enfrentarse a la realidad y propone una reforma del freno de la deuda para inversiones en defensa. La guerra de Ucrania, insiste el canciller, debe ser considerada como una situación de emergencia con graves consecuencias para la seguridad de Alemania y de Europa. Del exterior también se han confirmado la liberación mañana de 3 rehenes israelíes. El movimiento islamista Hamas asegura que los liberados van a ser un estadounidense israelí, y también por parte de la Yihad Islámica se ha confirmado la liberación de otro ciudadano ruso-israelí. Aquí en España, visto para sentencia el juicio contra Luis Rubiales y otros 3 exaltos cargos de la Federación de Fútbol por el beso a Jenny Hermoso. La Audiencia Nacional deberá dar a conocer la sentencia en las próximas semanas. Los 4 acusados, Rubiales por un delito de agresión sexual y todos los demás por coacciones, no han querido hacer uso de la última palabra, tampoco han hecho declaraciones a los medios a su salida del tribunal. Señor Rubiales, ¿satisfecho? Le vemos más sonriente que cuando entraba. Gracias, Mario. También de los tribunales, Alberto González Amador exige al fiscal general del Estado que entregue en el Supremo una copia de sus conversaciones de WhatsApp y de sus correos personales en las alegaciones presentadas por el novio de Ayuso ante la queja de Álvaro García Ortiz de que se habían filtrado sus datos personales, entre otros la dirección de su domicilio particular o su número de teléfono móvil. González Amador pide que estos datos no dejen de estar en el sumario. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en su escrito de alegaciones, el novio de Isabel Díaz Ayuso pide al fiscal general del Estado que aporte al Supremo su queja por revelación de datos personales, convencido, dice el comisionista Alberto González Amador, de que esa queja está llena de falsedades. Niegan, por ejemplo, que en el sumario se hayan incorporado llamadas de los últimos 10 meses del fiscal, obviando, por ejemplo, que en el Excel aportado por la UCO sí figura la dirección exacta del domicilio del fiscal general. A través de su abogado Alberto González Amador también reclama al fiscal que aporte el teléfono Samsung que utilizó hasta el 23 de octubre, además de las copias de seguridad de su Gmail, igual que las de su WhatsApp personal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que solo un 20% de los perceptores del salario mínimo interprofesional deberán tributar por él en el IRPF. Asegura también que fueron conscientes en todo momento de que la subida aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros se traduciría en que por primera vez pasaría a tributar. Se optó por la parte alta, siendo consciente, efectivamente, de que esa parte ya contemplaba el salario neto y, por tanto, que había que satisfacer los impuestos que correspondieran, aunque solo fuera un 20% el que lo pudiera pagar. Por otro lado, las comunidades autónomas del PP han tumbado el plan de salud mental propuesto por el Ministerio de Sanidad. Comparten la idea que han trasladado los psiquiatras de que no hay que dejar de prescribir tantos psicofármacos como proponía el Ministerio, que requería en este plan reducir las recetas de este tipo de medicamentos. Mariela Lourido. Sí, la ministra Mónica García no ha podido sacar adelante el plan de salud mental, lo han frenado en bloque. Las comunidades del PP se apoyan en las críticas de algunos psiquiatras que son contrarios a la estrategia planteada por Sanidad de apostar
por la prescripción médica, de apostar, digamos, por la prescripción social con la realización de actividades para reducir así la medicación de psicofármacos, porque España es uno de los países a la cabeza en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Las del PP en contra, a favor Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha y Canarias. El que sí sale adelante es el plan contra el suicidio. Con este no ha habido discrepancias. Entre las medidas que recoge figuran programas específicos de apoyo para colectivos vulnerables como personas en soledad o el acompañamiento de los familiares del fallecido por el suicidio. Y nos queda la información del deporte. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola Aldo, muy buenas. Con Carlos Sainz como uno de los nombres propios de la mañana de ese viernes, el piloto español que ha estrenado su Williams en pretemporada antes del inicio del ejercicio es dentro exactamente de un mes en Australia, este fin de semana que tiene además protagonismo polideportivo también para la Copa del Rey de baloncesto. Ayer se jugaron 2 eliminatorias, hoy se juegan los otros 2 cuartos de final. Gran Canaria, Marta Casas, muy buenas. ¿Qué tal, Duro? Muy buenas. Nueva doble ración de cuartos de final con el partido que van a jugar a las 6:30, Real Madrid y Baxi Manresa. Los blancos que defienden título llegan con la baja de Gaby Deck, el Manresa de Diego Campo, en una temporada en la que ya han conseguido sorprender y ganar a equipos como Unicaja, Valencia Basket o Barça. Y a las 9:30, turno del anfitrión, el Dreamland Gran Canaria contra el Valencia Basket de Pedro Martínez. Todos ellos buscando un puesto en semifinales, en donde ya esperan Unicaja y La Laguna Tenerife, tras dejar fuera a Juventud de Badalona y al Barcelona. Un Barcelona que queda tocado, que regresa con Kevin Panther lesionado y con muchas dudas en la figura de su técnico, de Joan Peñarroya, con su continuidad en el aire. Y además, gracias Marta, el fútbol con un Girona-Getafe abriendo la jornada 24 hoy en Primera División a las 9 en Montilivi, también en Segunda, con un choque la jornada 27 a las 8:30 en Andúba entre el Mirandés y el Racing de Ferrol. Nos hablan de otras realidades. Yo en Bulgaria, mi familia hacen panes. ¿Pero tú te fuiste a la hostelería? Conocen bien nuestra pasión por la música, la literatura, las primeras estrellas y galaxias que se formaron, y la ciencia. Tienen el poder de hacernos viajar más allá de la actualidad. Me gusta compartir café, desayuno, charla con personajes de la vida pública de nuestro país. Y de unirnos más allá de nuestras diferencias. Porque los micrófonos amarillos de A Vivir, que son 2 días, siempre están ahí para contarte... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y escucharte. A Vivir, que son 2 días, con Javier del Pino. Cadena SER, el poder de la conversación. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos.